Vamos a continuar con esta serie que se llama De testigos a pescadores. De testigos a pescadores. ¿Por qué? Porque somos testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Por eso a eso se refiere, a pescadores. Y el tema de hoy es venciendo el miedo. Venciendo el miedo. Y vamos a estar estudiando el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13 al 31. Creo que todos hemos pasado una situación como la que voy a describir. Hay una conversación que llevas semanas o tal vez meses evitando. No es una conversación complicada, no requiere una preparación académica, que tengas un doctorado en la universidad, tampoco requiere un vocabulario especial. Solamente requiere que tú puedas abrir la boca y decir lo que tú ya sabes. Pero cada vez que ese momento se acerca, algo ocurre por dentro de ti. Tu corazón comienza a latir un poco más y como que te aprieta, y tu mente comienza a fabricar razonamientos perfectamente razonables para decir: no es el momento. Hoy no es el instante adecuado. Es que está ocupado o ocupada. Es que no quiero incomodarla. La próxima vez será mejor. Y sabes que la próxima vez tal vez no llegue. Hay un compañero de trabajo, una compañera de trabajo que lleva meses en una crisis silenciosa, y tú lo sabes. Hay un familiar que cada vez que te ve, sin decirte nada con los labios, pero con la mirada te dice mucho, y te está preguntando con esa mirada algo que nunca termina de formular, tal vez con la boca. Hay un vecino, una vecina que vive solo, que te saluda siempre con esa sonrisa y muestra esa sonrisa para esconder lo que pasa dentro de su corazón. Y tú sabes lo que necesita, y lo sabes con una certeza que ningún argumento puede desmontar. Pero el miedo llega antes que las palabras salgan de tu boca. Lo que vamos a descubrir hoy es que ese miedo que tenemos, porque todos lo hemos pasado, no es una falla de carácter, tampoco es una señal de debilidad. Se trata de una batalla de nuestro corazón. Sí. Y Dios en su misericordia, ¿sabe qué hizo? Nos dejó su palabra. ¿Sí? Su palabra. Y en su palabra, hermanos, vemos historias de personas exactamente como tú y como yo, que pelearon esa batalla, y lo que encontraron al otro lado cambió absolutamente todo. Dicho esto, vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13 al 31. Pero mientras usted lo va buscando, quiero darles un poco de contexto de lo que vamos a leer el día de hoy. Pedro y Juan acaban de sanar a un hombre cojo de nacimiento que estaba en la puerta del templo. Y lo que produjo es que hubiera una gran multitud y la oportunidad de predicar a este Cristo que había resucitado. Y mientras ellos predicaban, las autoridades religiosas los agarraron y los arrestaron. Dice que pasaron la noche ahí en esa prisión, y al día siguiente lo llevaron al Sanedrín, el tribunal supremo de Israel. Ese Sanedrín o ese tribunal que había condenado a Jesús semanas antes, para que respondan por lo que ellos habían hecho. Y ahí viene la respuesta de Pedro y Juan. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Hechos 4, desde el versículo 13 hasta el versículo 31. Leamos pues con reverencia la palabra de nuestro Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban
y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿para qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor Todopoderoso, tú eres el Dios que ante quien el Sanedrín no tenía argumentos, el Dios cuya presencia hizo temblar el lugar donde estaban orando, el Dios que llenó de su espíritu a hombres ordinarios y los hizo hablar con una valentía que el mundo, Señor, no podía explicar. En esta mañana nos acercamos con humildad, Señor. Nos acercamos ante tu presencia conscientes de los que somos. Personas que muchas veces callamos donde deberíamos hablar tu palabra. Que protegemos nuestra comodidad donde deberíamos nosotros procurar mostrar tu evangelio. Que somos temerosos de la opinión de otros más que tememos desagradarte a ti porque ni siquiera lo pensamos. Perdónanos, Señor, en esta mañana, por amor a ti mismo, Señor. Te suplicamos que nos hables, no para que nosotros aprendamos o sepamos más sobre la valentía, sino para que encontremos en Cristo la razón real para tenerla y hablar con denuedo como tus discípulos. En tu nombre, que es el único nombre de ser adorado, pedimos esto. Amén y amén. Tomen sus lugares, por favor.
Hermanos, ustedes recordarán a Pedro. No el Pedro de Hechos 4 que acabamos de leer, sino el Pedro de unas semanas antes. El Pedro que cuando una sirvienta le pregunta en ese patio del sumo sacerdote si conocía a Jesús, Pedro contestó, le dijo que no. No. No ante el Sanedrín, no ante los soldados romanos, ante una jovencita que reconoció ese acento galileo que tenía y que estaba ahí al borde abrigándose, ¿verdad? Alrededor de una fogata. Ese Pedro que negó a Jesús 3 veces. Pero fíjense en esto, este Pedro es el mismo hombre que ahora en Hechos 4 está de pie delante del tribunal más poderoso de Israel, frente a las mismas personas que mandaron a crucificar en esa horrenda cruz a su maestro. Pero fíjense ustedes como Pedro, con una calma que los deja sin palabras, le dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué cambió entre el patio y el Sanedrín? ¿Saben qué cambió? Una sola cosa. Pedro había visto a su maestro resucitado. Y cuando tú ves a Cristo resucitado, entonces cambia todo. Porque el hombre que se para frente al Sanedrín, hermanos, no es el hombre más valiente. Es un hombre que ha visto con sus propios ojos. ¿Qué cosa vio? Que la muerte ya no tiene la última palabra. Que el tribunal que más importa es el tribunal de Dios. Y el tribunal de Dios ya dictó su veredicto sobre él en la resurrección de su amado Maestro Cristo Jesús. Y ese veredicto está sellado. ¿Qué puede hacerle entonces el Sanedrín? El pastor Tim Keller en sus libros dice que el miedo a las personas siempre es una señal que hemos puesto nuestra identidad en el lugar equivocado. Cuando necesitamos, hermanos, la aprobación de alguien para sentirnos seguros, esa persona se convierte en nuestro juez funcional. ¿Por qué a veces no le hablamos a nuestros hijos del evangelio con libertad? No, es que se vaya a enojar. ¿Tienes más miedo a tu hijo que al tribunal de Cristo? No sé, pregunto yo. Comienza a meditar en ello. Comienza a ver, a poner en esa balanza. Porque si tú tienes miedo, tu hijo, tu papá, tu mamá, tu vecino, tu amigo, el compañero de trabajo se va a convertir en tu juez funcional. Sí. Y vivir bajo ese juicio del pariente, del quien sea, vivir bajo ese juicio es agotador. Porque ¿sabes una cosa? Porque ese juez cambia de opinión constantemente. Sí. Porque ese juez tiene sus propios intereses y nunca puede darnos lo que en realidad nosotros buscamos. El evangelio hace algo radical. El evangelio nos da el veredicto inapelable, pronunciado por el único juez cuya opinión define la realidad. ¿Sabes cuál es el veredicto que ese juez ha dicho sobre ti? Justificado. ¿Quieres más? Eso es lo que Dios declara sobre todo aquel que confía en Cristo. Y cuando ese veredicto, hermanos, se asienta en el corazón, el miedo de lo que otros digan, de lo que otros piensen, ¿saben qué? Empieza a perder su poder. Por supuesto. Y hoy veremos cómo eso funciona en nuestra vida práctica. Cuando leemos el libro de los Hechos correctamente, hay que entender, hermanos, quiénes son exactamente los que están en el tribunal. El Sanedrín. Ellos eran
el cuerpo gobernante más poderoso de Judea en lo que era materia religiosa y lo que era materia civil. Estaba compuesto por 71 miembros, eran sacerdotes, eran ancianos y también los escribas. Y ellos tenían la autoridad para meter en la cárcel, para poder azotar, incluso para poder excluirlos de la sinagoga, que en el mundo judío del primer siglo equivalía a ser excluido de la sociedad. Ese era el poder que tenía el Sanedrín. Es decir, es lo que estaban hablando y diciendo y pensando, no eran amenazas vacías. Los hombres, hermanos, que lo emitían eran los mismos que semanas antes habían presionado a Pilato. ¿Para qué? Para que crucificara a Jesús. Eran los mismos hombres, porque tenían poder. Pedro y Juan lo saben. No estaban ante un comité de bienvenida que ahora les iban a decir, oh, qué padre, fíjense que ustedes son discípulos de Jesús. Que, mira cómo, qué tremendo. No. Sin embargo, lo que el texto registra es que el Sanedrín, es decir, estos 71 hombres, no los discípulos, el Sanedrín, ¿sabe qué pasa? Está confundido. El versículo 14 lo dice con una ironía magnífica. Dice, no podían decir nada en contra. Es decir, que los jueces no tienen argumentos. Los acusados estén en calma, Pedro y Juan, tranquilos, en paz. Es que algo está como al revés, no encaja. ¿Qué es lo que el Sanedrín termina reconociendo, aunque no quieran? El versículo 13 lo dice con una precisión. Les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense, no citan su preparación académica de estos discípulos, no citan su entrenamiento filosófico o retórico. La única explicación que el tribunal puede encontrar para lo que ellos están viendo es que estos hombres han estado en compañía del crucificado y ahora resucitado. Eso conecta directamente, hermanos, con estas 4 semanas que venimos desarrollando esta serie. En la semana 1 aprendimos que la gran comisión es absolutamente para todos, grandes y chicos, hombres y mujeres. No importa nuestro nivel educativo, no importa nuestro nivel socioeconómico, es para todos. Y la semana 2 aprendimos del poder que tiene nuestro testimonio personal. Y la tercera semana aprendimos cómo articular el contenido del evangelio con claridad. Y dijimos 5 minutos son suficientes para mostrar el evangelio. Y hoy llegamos a la pregunta que muchos llevan tal vez semanas guardándose. Pastor, ¿y qué tal si tengo miedo? Si sé qué decir, pero mi boca no puede abrirse. ¿Qué pasa con eso? La tesis del sermón de hoy es esta: la valentía para hablar no nace del esfuerzo ni de la ausencia de miedo, sino de haber sido transformado por el mismo evangelio que nosotros queremos compartir. Y lo vamos a ver con 4 puntos en este pasaje de las Escrituras. Mire el versículo 13, es uno de los más hermosos de todo el libro de los Hechos, hermanos, y también uno de los más desafiantes. El Sanedrín mira a Pedro y a Juan y quedan desconcertados, no porque sean inteligentes. Es más, el texto nos dice literalmente que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, no habían estudiado. Eran la clase baja, más baja que podía existir ahí. Hermanos, ¿por qué dicen no eran hombres sin letras y del vulgo? No porque sean elocuentes, ni porque se hayan preparado brillantemente. Lo que los desconcierta es algo que ellos no pueden categorizar académicamente. ¿Qué cosa no pueden categorizar? La valentía, el arrojo con que ellos pueden mostrarse ahora. Y la única explicación que encuentran el Sanedrín, ¿cuál es? Habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Detengámonos en esta frase.
El Sanedrín, hermanos, sin quererlo, acaba de pronunciar el mejor diagnóstico del evangelismo que existe. Sí, la valentía de Pedro y Juan no era un rasgo de personalidad, no era el resultado que habían recibido un extraordinario curso de oratoria. No, era la marca de una relación. Habían estado con Jesús, lo habían visto morir, pero también lo habían visto resucitar. Y ese encuentro con el Cristo vivo les había reorganizado toda su escala de valores por dentro. Hay algo más en el versículo 13 que no podemos pasar por alto. Este es el mismo Pedro, hermanos, que semana antes había negado conocer a Jesús ante una sirvienta, como les dije hace un momento. No ante el Sanedrín, ante una sirvienta junto a una fogata. La diferencia entre el Pedro de esa fogata y este Pedro que está ahora ante el Sanedrín no es su carácter, no es su determinación, es la resurrección de su maestro. El Jesús que Pedro negó en el patio ya no estaba muerto. Ahora ese maestro estaba vivo y había buscado a Pedro de manera personal y lo había restaurado y le había encargado a sus ovejas. Esta gracia de restauración, hermanos, es lo que hace que Pedro pueda pararse ante cualquier tribunal sin temblar. Pero aquí hay que ser honestos con nosotros mismos, porque el contraste entre Pedro del patio y el Pedro que está frente al Sanedrín nos lanza una pregunta que no podemos esquivar. ¿A cuál de los dos te pareces más? La mayoría de nosotros no enfrentamos el Sanedrín. La mayoría de nosotros, para poder proclamar el evangelio, se enfrenta ante algo mucho más cotidiano y de alguna manera mucho más intimidante. La mirada tal vez del compañero de trabajo, cuando nosotros sacamos a Jesús en la conversación. O tal vez nos enfrentamos a la incomodidad familiar en la cena de Navidad o en el cumpleaños de la mamá, donde todos se reúnen. El silencio extraño que se produce cuando alguien descubre que vas a la iglesia o que eres cristiano. Y en ese momento algo de nosotros decide que más vale llevar la fiesta en paz y cerramos la boca. Más vale la paz social que la eternidad de esa persona. Cada vez que a mí me invitan a algún lugar, a veces me han invitado a lugares donde no son creyentes, yo siempre estoy hablando de Cristo. Siempre meto ahí a Jesús. Hay personas que se han molestado, porque siempre tiene que predicar. He visto al maestro resucitado. Él me ha cambiado y me ha transformado. No puedo evitar, mi voz no se puede callar. No soy demasiado valiente, pero he visto a Jesús resucitado y sé lo que Él hace en mi vida. No es mi capacidad, no son mis estudios, es que lo he visto. Es que estoy frente a frente con Él. ¿Cómo negarlo? Si es lo más bello, lo más hermoso que puede haber pasado en mi vida, ¿cómo no abrir mi boca? ¿Por qué no abrimos la boca, hermanos? ¿Por qué? No, déjalo, no le hables de Cristo. Está muy ocupado, él trabaja y no tiene tiempo para ir a la iglesia. No. ¿Por qué? Porque en ese instante la aprobación de ellos vale más para nosotros que la aprobación que podemos tener de Dios. Esa es la verdad. Eso es lo que está ocurriendo realmente. Es decir, que el ídolo de la reputación no se llama así. No anuncia su presencia como eso, pero opera con una eficacia brutal ese ídolo.
porque convierte a las personas que nos rodean en nuestros jueces. Y como no queremos que esas personas nos juzguen, entonces mejor calladito te ves más bonito y lo aplicamos para nosotros. Es decir, necesitamos el veredicto de ellos para sentirnos bien. Que nos digan: oh Luis, qué padre, mira, tú eres una persona la mejor que existe. Es que me gusta el veredicto de él o de ella. ¿Sabe qué? He muerto a eso. No me importa lo que digan de mí. No me importa si a mí me dicen lo peor. Yo sigo con el único veredicto: justificado por Cristo Jesús. Es lo que me importa realmente. Y yo te animo a que tú también hagas lo mismo. Te desafío a que puedas comenzar a hablar del Cristo resucitado, que realmente se ha revelado a tu vida, que te ha salvado. Hermanos, el Evangelio hace exactamente lo que Pedro experimentó. Nos da un veredicto mejor, pronunciado por un juez con una autoridad infinita. Romanos 8:1 lo declara sin condiciones. ¿Sabe lo que dice? Ninguna condenación. Fíjese bien. Ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación tienes? Ninguna. ¿Y eso no te anima a abrir la boca? ¿Se dan cuenta cómo es? Ese es el veredicto. Ese veredicto, ¿sabes qué? No depende de tu compañero de trabajo que te acepte o te rechace. No depende de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de quien sea. No puede ser revocado por la incomodidad que puedas sentir en el momento. Cuando ese veredicto, hermanos, se vuelve real para ti, que la opinión de la persona que está frente a ti, algo comienza a cambiar. No desaparece el nerviosismo, pero ya no tiene poder para poder sellarte la boca. Por supuesto, esta semana, antes de esa conversación que llevas evitando, tal vez, hazte una sola pregunta. Sé honesto y hazte esta pregunta: ¿qué veredicto estoy buscando realmente en este momento? ¿La aprobación de mi hijo? ¿De mi hija? ¿De mi yerno? ¿De mi nuera? ¿De mi suegro? ¿De mi papá? ¿De mi mamá? Comienza a todo lo que quieras. ¿Qué veredicto estoy buscando realmente en este momento? No para condenarte, ojo, no, sino para recordarte que el único veredicto que define tu identidad ya fue pronunciado en la cruz y sellado con la resurrección de Jesús. Así que sal con eso en tu corazón y el Sanedrín que te rodea comienza a perder poder. Esa transformación interior, hermanos, que el Sanedrín no podía explicar, tenía una expresión exterior que tampoco podía silenciar. Fíjense esto, en el versículo 18, el Sanedrín les da una orden directa: que ya no hablen, que no enseñen en el nombre de Jesús. Es una orden bastante clara, tiene respaldo legal y viene de las personas más poderosas del mundo. Y la respuesta de Pedro y Juan está en el versículo 20. Es una de las frases más importantes de todo el Nuevo Testamento. Mire lo que dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjate bien en las palabras que usan. No podemos. No dicen no queremos, no dicen no lo haremos, dicen que no pueden. Hay una diferencia enorme. No lo haré. Es una decisión de voluntad que se puede presionar, se puede negociar o desgastar, ¿verdad? No puedo. Es una compulsión que viene de algo mucho más profundo que la voluntad. ¿De dónde viene esa compulsión? Del texto mismo: lo que hemos visto y oído. Eran testigos. Ellos no eligieron serlo, lo eran por definición. Un testigo ocular no puede deselegir lo que vio. Si hace eso, se convierte en un mentiroso. Un hombre que ha visto al Cristo resucitado no puede decir simplemente: voy a actuar como si no lo hubiera visto, me hago de la vista gorda. No. La realidad de ese encuentro es demasiado grande para poder caber en el silencio.
Rebecca Piper, en su libro sobre evangelismo y la vida cotidiana, ella señala que durante demasiado tiempo los creyentes hemos tratado el evangelismo como una actividad que algunos dentro de la iglesia deben hacer, en lugar de poder considerar que es la expresión natural de todo lo que nosotros somos como iglesia. Cuando el evangelio ha hecho algo real entre nosotros, compartirlo de manera natural ya no significa un esfuerzo. Es lo más natural que tú puedes hacer. Tú no estás diciendo a tu ojo, ojo, ahora te toca pestañear, y comienzas a pestañear. No estás pensando en qué momento vas a pestañear. Pestañeas de forma natural. Tú no le dices, pulmones van a inhalar, exhalar. No. Eso lo haces de manera natural, ¿sí o no? Así es con el cristiano que verdaderamente ha sido salvo por Cristo Jesús. Comienza a hablar de manera natural el evangelio a otros. De manera natural, no es un peso. Para usted le pesa demasiado respirar, pestañear, le cuesta demasiado. Es natural. Así de natural es cuando uno ha sido salvo por Cristo. Compartir el evangelio es natural. ¿Por qué? Porque es el desbordamiento de lo que llevamos desde adentro. Hermanos, quiero que sepa que el problema para evangelizar no es la falta de técnica. El problema es que hemos perdido el asombro por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y aquí hay que detenernos en una pregunta que tal vez duela un poco. ¿Cuándo fue la última vez que hablar de Jesús te resultó imposible evitar? No culpable, sino honesto. Porque si el evangelismo siempre se siente como un esfuerzo, como algo que hay que hacer a pesar de que lo que sentimos por dentro, eso podría ser una señal que hemos dejado de maravillarnos. El ídolo de la comodidad opera de una manera muy específica. El ídolo de la comodidad nos convence de lo que nosotros tenemos. Es que lo que tú tienes es demasiado íntimo, es tuyo. ¿Para qué lo vas a compartir? Es demasiado personal para sacarlo a la conversación diaria. El ídolo de la comodidad lo privatiza, que te lo guardes en lo más profundo de tu corazón. No, es mi relación muy íntima con Dios y solamente Dios y yo somos los únicos que saben. No. Lo que se privatiza deja de ser una llama que calienta a otros y se convierte en una brasa que se enfría poco a poco. El evangelio, hermanos, el evangelio es el único que desplaza ese ídolo, no exigiéndonos más esfuerzo, sino renovando nuestro asombro por Cristo Jesús. Cristo, si usted se recuerda, no dijo tienes que cuando él llama a sus discípulos. No. Lo que hizo es los llevó con él. Jesús lo mostró a sus discípulos quién era él. Y cuando ellos lo vieron al resucitado, entonces surge: no podemos dejar de hablar. No podemos. Lo que se necesita, hermanos, ¿sabe qué? No es más disciplina. Lo que se necesita es más tiempo en la presencia de Cristo. Lo que se necesita es más tiempo en su palabra. Lo que se requiere es más tiempo en la oración, en la comunidad. No dejar de congregarse junto con aquellos que han sido transformados por el Señor. Esta semana, antes de pensar en cómo decir algo, detente a pensar en qué te maravilla de lo que Cristo hizo por ti. Comienza a meditar en ello. O es que tal vez no hizo nada en tu vida. Porque cuando tú comienzas a entender lo que el Señor te ha hecho por ti, no solamente sanarte, que es lo de menos, salvarte de la condenación perpetua. Comienzas a asombrarte que te haya mirado el Dios santo, haya mirado a ti, pecador. Y cuando tú comienzas
asombrarte que Él te haya mirado, haya extendido su mano y te haya salvado. Comienza a surgir un asombro, no de ningún método, sino del mismo Espíritu Santo, y brota a través de tus labios y nadie lo puede detener. Pero hay algo más. Dice que puestos en libertad, lo que hacen a continuación revela algo que fácilmente podemos pasar por alto cuando pensamos en el evangelismo como algo individual. El versículo 23 es breve, pero a la vez es bastante decisivo. Dice: puestos en libertad, vinieron a los suyos. No se fueron a casa a procesar solos lo que había ocurrido. No se aislaron a manejar el miedo en privado. Fueron a su comunidad, y lo que hicieron cuando llegaron tampoco fue lo que la mayoría de nosotros haría. No organizaron una reunión para determinar qué estrategias vayan a poner en marcha con esta situación que les había pasado. No debatieron qué hacer a continuación, qué medidas tomar. No, nada de eso pasó. Mire qué hicieron. Ahí lo dice: oraron. Y la oración que hacen, hermanos, es extraordinaria, porque no empieza con el problema, empieza con Dios. Mire, soberano Señor, ahí está. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Es decir, antes de ellos mencionar las amenazas, antes de hablar del Sanedrín, están anclando toda la situación en quién es Dios. Y entonces hacen algo teológicamente profundo en los versículos 27 y 28. Conectan las amenazas que acaban de recibir con la soberanía del Dios sobre toda la historia. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos una idea tan pequeña de quién es Dios. Muchos reconocemos que Dios dice: oh, Dios conoce el futuro, y eso es cierto. Pero ¿saben qué? Escúcheme con atención. Dios está fuera de nuestro tiempo. Dios no está en nuestro tiempo, está fuera de nuestro tiempo. No mide por el tiempo. En estos momentos Dios le da lo mismo. Él está mirando el pasado, está mirando simultáneamente el presente y simultáneamente está mirando el futuro, porque Él está por encima de nuestro tiempo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. No es un Diosito que se mide, que empezó en el tiempo, no. Porque Él es infinito, está fuera de nuestro tiempo. Nosotros sí estamos dentro del tiempo. Y somos bien extraños, porque cada vez que nos ponemos más viejos celebramos todavía. ¿Se ha dado cuenta? Dios está por encima de ello. Ahora, Dios es soberano sobre toda la historia. Herodes, Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, todos creyeron que estaban tomando sus propias decisiones cuando crucificaron a Jesús. Sin embargo, estaban haciendo cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, Dios ya había determinado eso, y ellos pensaban que estaban haciendo su gran voluntad. Hermanos, la cruz, el momento que parecía la derrota definitiva, era el cumplimiento exacto del plan eterno de Dios. Lo que parecía que era el fin, ¿saben qué? Era el centro absoluto de todo. Martin Lloyd-Jones, al escribir sobre la vida en el Espíritu, señala él que la oración genuina no es el recurso al que acudimos cuando se nos acaban las opciones. No, sino que es el reconocimiento de que nunca tuvimos una opción fuera de Dios. A veces nosotros vamos y le hablamos a nuestro familiar que no quiere saber nada con Dios. Mire, ya probaste todas las cosas, ahora por favor acércate a Dios, que Él te puede hacer el milagro. Lo toman como la última opción. ¿Se dan cuenta? Estamos rebajando a Dios. No, para el cristiano Dios es nuestra única opción. Nuestra única opción. Hermanos, la iglesia en Hechos, si usted se da cuenta, no ora como último recurso, ora como primer instinto, porque ya sabe que el soberano Señor es el único que puede hacer algo
frente a las amenazas del Sanedrín. Y aquí hay un ídolo que rara vez reconocemos como tal, el ídolo del control. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a ese miedo de ese evangelismo, solos estamos diciéndole a Dios sin palabras que esta situación depende de nosotros. Y entonces, no me he preparado bien, tengo nervios, no sé cómo hablar. ¿De quién estamos dependiendo? De mí. Estamos dependiendo que encontremos el momento perfecto para hablar, las palabras perfectas, la respuesta para cada objeción que nos vayan a decir. Y cuando no nos sentimos suficientemente en control, entonces ¿qué pasa? Callamos, pero es porque queremos nosotros tener el control, porque ese ídolo del control se ha apoderado de nuestro corazón. Pero la iglesia de Hechos 4 no controlaba nada. Estaban ante el Sanedrín, habían sido amenazados, no tenían ningún poder institucional, no tenían ningún respaldo político, y lo que hicieron, ¿sabe qué hicieron? Fue soltar el control y anclarse en la soberanía de Dios sobre la historia. El mismo Dios que usó la traición de Judas, el mismo Dios que usó la cobardía de Pilato, y el mismo Dios que usó la crueldad de Herodes para cumplir la redención más grande de todo el universo, ese mismo Dios es soberano sobre tu plática, tu conversación con tu vecino, con tu hija, con tu hijo, con tu padre, con tu madre, con quien tú vayas a proclamar las buenas nuevas de salvación. Él sigue siendo soberano. No necesita que tú tengas fluidez de palabras. No necesita que tú tengas la respuesta a todo. Tú necesitas dejar el control a Él, porque Él sí puede. Nada en esa conversación que tú vas a tener lo va a tomar por sorpresa. Nada que esté allá afuera, tú creas que está fuera del gobierno del Dios Altísimo. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú entiendes y cuando tú pones tu confianza en Él, eso te libera del peso del control y sabes que tú no eres capaz de hacerlo. Y lo único que vas a lograr es por la fortaleza que Él te da. Y comienzas a reconocer que tú no eres el que salva, que el que salva se llama Cristo Jesús. Hermanos amados, el Espíritu del Dios soberano, el mismo que tomó la peor injusticia de la historia y la convirtió en la salvación más grande, escúchame con atención, puede tomar tus palabras torpes y simples, puede tomar tus silencios incómodos, puede tomar tus frases incompletas y usarlas exactamente como Él quiere para su gloria. Lo que el Señor te pide no es perfección cuando vas a compartir. Lo que te pide es que vayas y cuando el miedo llegue, porque va a llegar, no lo enfrentas tú solo. Ora con alguien de la iglesia antes de esa conversación que tú quieres tener, antes de ir a compartir con alguien. Pídele a un hermano, a una hermana que ore contigo, porque la valentía en Hechos 4, si tú te das cuenta, no fue individual, fue congregacional. Por eso se reunieron en la iglesia. Pero aún hay algo en esta oración que nos sorprende, porque cuando finalmente piden algo a Dios, lo que piden no es lo que esperaríamos. Está en el versículo 29 al 31. Así que con esto en mente, mira el versículo 29 y aquí está la petición. Porque después de todo, después del arresto, después de haber pasado esa noche en la prisión, después de las amenazas del Sanedrín, después de ese reconocimiento honesto de que el poder humano está en su contra, miren lo que piden a Dios. Miren lo que dice la oración: mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjese bien, cada uno, fijémonos bien, no piden que desaparezcan las amenazas. Fíjense que no piden protección, no piden que Dios cambie las circunstancias como a veces nosotros lo hacemos. Cambia las circunstancias para que el evangelismo sea más cómodo y que sea menos costoso. No. Miren lo que piden. Piden valentía en medio de las amenazas. Piden denuedo, la misma palabra que el Sanedrín reconoció en el versículo 13.
para poder seguir hablando exactamente en el contexto de los que lo quieren en silencio. Y el versículo 38 nos dice lo que ocurre. El lugar en que estaban congregados tembló. Fíjense cuando uno se somete al Señor. Cuando no depende de tu fuerza, no depende de tu capacidad, no depende de tu sabiduría, no depende de cuánto tú conoces las Escrituras. Cuando te sometes a Él y dices: tú eres soberano, Señor, en medio de mis limitaciones que son grandes, sé tú obrando. Dice que en el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es muestra de la llenura del Espíritu Santo, no de hablar 4 lenguas por aquí y otras por allá. No, es hablar, cuando están llenos del Espíritu Santo, es hablar del Evangelio por donde tú vas. El Espíritu, si ustedes se dan cuenta, no eliminó el peligro, llenó a las personas en medio del peligro. La valentía que el Sanedrín no podía explicar no era una actitud que ellos habían cultivado. No. Era el fruto del Espíritu habilitando a estas personas que habían visto al Cristo resucitado y que ahora estaban dispuestas a pagar el costo de poder decírselos también a otros. Aquí hay que hacernos la pregunta más honesta de este sermón: ¿cómo oramos cuando pensamos en el evangelismo? ¿Cómo oramos? Señor, quiero evangelizar, yo quiero hacerlo. ¿Cómo oramos? La mayoría de nosotros, si somos transparentes, oramos: Señor, pero que mi mamá no se vaya a enojar cuando yo le hable de Cristo. Que mi hijo, no vaya a dejar de venir a la casa y ahora que yo le voy a hablar del evangelio, porque mi hijo me amenazó que no iba a venir, Señor. ¿Se dan cuenta cómo nosotros, a quien tenemos el temor? No. Señor, oramos para que esa persona esté más abierta, para que no haya tensión, para que no tengamos que pagar ningún costo social. Oramos para que desaparezca la incomodidad. Y cuando la incomodidad no desaparece, ¿sabe qué hacemos? Lo interpretamos como señal de que no es el momento adecuado para hablar. Graso error. ¿Por qué les digo eso? No porque se me antoja, porque esa no es la oración aquí en Hechos 4. La oración en Hechos 4 reconoce las amenazas, dice: mira sus amenazas. Pero en vez de pedir que se vayan, piden gracia para hablar en medio de las amenazas. Hay una diferencia grande, hermanos, entre orar: Señor, quita el miedo, y orar: Señor, dame valentía, aunque el miedo siga dentro de mí. La primera oración espera condiciones perfectas, pero en un mundo imperfecto nunca van a llegar las condiciones perfectas. Y la segunda oración confía en que el Espíritu es más grande que las condiciones y que el Evangelio es exactamente lo que fundamenta esa confianza. Usted recordará a Jesús ahí en el huerto del Getsemaní. Él no pidió que la copa pasara porque no quería beberla. La pidió sabiendo exactamente lo que contenía y la bebió de todas formas. No se haga mi voluntad, sino la tuya, le dijo Jesús a su Padre. Y bebió la copa de la ira de Dios sobre el pecado y la bebió hasta la última gota para que tú nunca tengas que beberla. Y el mismo Espíritu que resucitó a ese Jesús de entre los muertos, ese Espíritu vive dentro de ti. Dice Romanos 8:11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, que el poder de la resurrección habita dentro de ti, no como un concepto doctrinal, no como algo que tienes en la cabeza, sino como una realidad viva. Y eso es exactamente lo que tú necesitas el día de hoy para esa conversación que llevas semanas o meses evitándolo. No porque que el miedo vaya a desaparecer, sino que el Espíritu Santo es más grande que el miedo que tú tienes.
Esta semana comienza a cambiar la oración. En lugar de pedirle a Dios que haga el camino, pero que no tenga costo, pide lo que pidió la iglesia de Hechos 4. Señor, mira esta situación, mira la incomodidad que siento, mira cómo todos están en contra mío, pero dame de nuevo para hablar de todas formas, Señor. Esa es la oración que el Espíritu responde, hermanos. Esa es la oración que está alineada con el corazón del Señor. ¿Por qué? Porque el Padre mandó a su Hijo a este mundo a salvar pecadores. Y nosotros estamos conociendo quién es. Simplemente estamos callando la boca. Volvamos o recordemos el inicio. Esa conversación que llevas tiempo evitando. Lo que descubrimos hoy aquí en Hechos 4 es que Pedro y Juan no eran personas extremadamente valientes, eran personas ordinarias, pero que habían encontrado algo extraordinario. Algo tan extraordinario que ya no podían quedarse callados. Y el Sanedrín lo reconoció sin querer, que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Así. No había otra explicación. Esa era la única explicación. Mark Dever escribe que la iglesia local, fíjese bien, la iglesia local que no evangeliza ha olvidado lo que le costó a Dios reunirla. Una congregación que conoce la gracia y la guarda para sí, no ha entendido todavía la gracia que ha recibido. Hermanos, amados, con mucha atención preste esto. El evangelismo no nace de una obligación. No le estoy diciendo que por obligación usted vaya. No, no, no. Usted manténgase y encuéntrese con el Señor Jesucristo. Y solamente cuando usted tenga ese encuentro con el Señor, su boca comenzará a hablar de Cristo una y otra vez. El evangelio nace de ese amor desbordado que hemos recibido. Y hay una pregunta que quiero dejarte esta semana. No para que la respondas aquí, sino que para que trabaje a lo largo de esta semana, de estos días. Y la pregunta es esta. ¿Tú qué piensas que te diría Cristo acerca de esa persona que llevas tú semanas o meses sin atreverte a decirle nada, sabiendo tú que podría pasar la eternidad en el infierno y aún así tú nunca le hablaste del evangelio? Deja de pedir que tu miedo desaparezca. Ay, es que yo no sé cómo responderle. Deja que el Espíritu Santo te use. Si tú has estado en la serie anterior, hemos sido testigos. Y eso nada más tenemos que hablar. No tenemos que adornarle. No necesita el evangelio por sí solo que te cambió. Es suficiente para poder transmitirle a otro. Empieza a pedir valentía en medio del miedo, para que tú puedas, a donde tú vayas, comiences a hablar del Cristo que te ha salvado. La próxima semana vamos a hablar de evangelismo de amistad. Cómo construir esos puentes que a veces no lo hemos construido. Esos puentes reales en los espacios cotidianos donde nosotros ya vivimos. Pero esta semana recuerda esto. El mismo Jesús que enfrentó a Pilato, al Sanedrín y a la muerte sin retroceder, es el que va siempre delante de ti en esa conversación, en esa plática. No vas con tus propias palabras, vas en el nombre de Jesús. Y su nombre tiene poder para abrir el corazón más duro que ningún miedo puede mantener cerrados para siempre. Que el Señor te bendiga. Sigue meditando en esta exposición. Oremos al Señor. Amado